Nos vamos rápidamente a tomar contacto por lo que sucede con el tema de la ley de humedales. Hubo un tratamiento en la Cámara de Diputados en comisión, pero vamos a preguntarle precisamente qué está sucediendo con esto, porque estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Enrique Esteves, a quien le vamos a dar la bienvenida en esta mañana. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Fabián Cosú, Nicolás Moncalvillo, los saludamos en FM10. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿en qué situación está la ley de humedales? ¿Tan pedida por los vecinos? Ahora se sumó la política, se lo vio el intendente con otros intendentes en el Obelisco reclamando. ¿En qué situación está todo esto? Bueno, nosotros el día jueves de esta semana que pasó tuvimos una reunión plenaria de las tres comisiones, que son las tres comisiones en las que se tiene que tratar el tema de humedales, particularmente los distintos proyectos que existen al respecto. En este sentido, vamos a volver a tener un plenario de comisiones el jueves de la semana que viene para avanzar específicamente en un dictamen. Para ello se está trabajando entre los distintos proyectos, intentando buscar consensos que nos permitan construir un acuerdo lo más amplio posible y que a la brevedad este dictamen se convierta en una media sanción en una sesión y que después pase al Senado para que sea ley. Diputado, se hablaba por allí de que el PRO que tenía o que había intentado de frenar este proyecto, ¿esto es así? No, a ver, yo creo que en términos generales, como muchas veces pasa, hay una gran confusión, ¿no? Respecto de cómo se abordan los temas, respecto de informaciones que son falsas, y que se intenta jugar, ¿no? con ese tipo de cuestiones. Yo creo que nosotros el tema de los humedales tenemos que abordarlo seriamente. ¿En qué sentido digo esto? Es un consenso que tenemos como sociedad de que queremos proteger unos ecosistemas determinados que son los humedales, porque cumplen con funciones ecológicas que son muy importantes. De la misma manera que en algún momento definimos tener una ley de glaciares, que definimos tener una ley de bosques, hoy definimos tener una ley de humedales, que es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años en el Congreso, y para esto lógicamente hay cosas que van a tener que cambiar, ¿no? Es decir, los proyectos de ley no prohíben ninguna actividad productiva, lo que sí hacen es específicamente dar pautas de qué hay que hacer para que esas actividades se puedan llevar adelante, ¿no? Y en este sentido tenemos que pensar que humedales no solamente hay en el delta de nuestro río Paraná, sino que humedales hay desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, ¿no? Y que hay distintas características de humedales que no son todos iguales y que también requieren obviamente de cuidados especiales o distintos, ¿no? Y en eso consiste de alguna manera una ley que es una ley que es compleja porque es muy profunda, porque tiene muchos aspectos técnicos que no son sencillos, y hay algunos sectores vinculados a actividades económicas que lógicamente tienen una preocupación, porque es decir, tienen ese temor de pensar de que de un día para el otro les van a prohibir y no les van a dejar producir más, ¿no? Y esto no es directamente así. Simplemente vuelvo a poner el ejemplo de la ley de bosques, que también es una ley que lógicamente en el marco, son leyes tan complejas que en el marco de su aplicación hay que ir mejorando, ¿no? Porque una ley no modifica la realidad, se necesita efectivamente un diseño del Estado, de los poderes ejecutivos sobre todo, para que vayan llevando adelante estos procesos que bueno, que en la ley están establecidos, pero llevarlos a la práctica es algo complejo. Diputado, hay 10 proyectos aproximadamente, o 10 expedientes presentados. Así es. Esto lo que se intenta es entre esos 10 armar uno común y sacar ese común. Bueno, uno de esos 10 es un proyecto que en realidad es el dictamen que salió hace 1 año y medio de la Comisión de Recursos Naturales. Que ese dictamen de alguna manera fue construido en base al trabajo que se hizo sobre 12 proyectos, creo que fue en aquel momento,
en los cuales se trabajó para tener una especie de síntesis, digamos, ¿no? Y el acuerdo mayoritario que se logró, por eso salió dictamen de esa Comisión de Recursos Naturales, es uno de los que estamos hoy discutiendo, que tiene cosas para mejorar, que hay cosas con las que uno está más o menos de acuerdo, pero que se está trabajando sobre ese proyecto en particular, que ya es un avance, ¿no? Claro. Pero usted, diputado, buen día. Usted presentó uno que para declarar la emergencia ambiental. ¿Ese cómo va el tratamiento? ¿O no tiene tratamiento en la comisión? No. Nosotros tenemos, el socialismo es uno de los primeros que ha presentado proyectos, en su momento incluso en el Senado de la Nación, respecto de humedales, hace más de 10 años. Sí. Y nosotros hemos vuelto a presentar nuestro proyecto de humedales, pero sabemos y estamos trabajando en base al dictamen que salió hace 1 año y medio de la Comisión de Recursos Naturales, porque ese dictamen es el que tiene un mayor marco de acuerdo. Okay. Yo después, en particular, por la situación que tuvimos de los incendios en la zona de Rosario, presenté un proyecto para declarar esta zona como zona de emergencia y de desastre ambiental, en función de lo que estaba pasando respecto del humo, ¿no? Por un lado, y del incendio que ya todos sabemos, pero ese proyecto no fue tratado. Objetivamente el país está en una situación de emergencia respecto del fuego, no solamente por esta zona, sino por lo que ha ocurrido, en la provincia de Corrientes, en distintos lugares también del sur, de la provincia de Córdoba, del norte. Pero lo importante ahora es que se está trabajando específicamente en lo que sería un proyecto de humedales. Diputado, para cerrar, ¿cree que esto puede tener viabilidad? Porque ya hubo varios tratamientos, hubo varios intentos y siempre terminaron quedando frustrados. ¿Cree que esta vez se están dando los consensos para llegar a una ley de humedales? Yo creo que estamos cerca, porque, te repito, es un tema que ha ido evolucionando en todos estos años. Hoy no hay ningún bloque que no tenga proyectos vinculados al tema humedales, ¿no? Claro. Lo que estamos discutiendo, lógicamente, es tratando de lograr acuerdos en torno a determinados puntos de una ley, que, como te digo, es una ley que tiende a proteger los humedales de todo el país. Y, por ejemplo, uno de los temas que más se discute es, cómo vamos a hacer el inventario, ¿no? Porque en lo que es la definición de humedales, si vos optás por una definición u otra, el inventario también va a tener distintas características. Y ustedes piensen que hay provincias, como es el caso de Corrientes, que tiene un porcentaje muy amplio de su territorio que es catalogado como un humedal. Entonces, en ese marco va a haber condicionamientos claros en términos de cómo deben darse las actividades productivas. A pesar de que no hay ninguna prohibida, sí, para que se habiliten determinadas actividades tiene que haber determinados planes para que garanticen, digamos, ¿no? Un plan de un uso racional de esos espacios y una autorización por parte del Estado, de la autoridad competente. Y Bien. Por otro lado, lógicamente tiene que haber un seguimiento, ¿no? del Estado, con lo cual eso es lo que un poco estamos tratando de conciliar para lograr un acuerdo lo más amplio posible en este tiempo. Diputado, le hago una consulta. A ver, en Corrientes se incendió un parque nacional que, digamos, tiene todas las protecciones habidas y por haber, y como el humo no llegaba a Buenos Aires, el ministro Cabandier apareció. A ver, ¿no cree que es momento de pedirle el juicio político al ministro Cabandier? Porque más que un parque nacional, digamos que está recontra protegido y se prendió fuego completo, o sea, más gracias que la naturaleza lo está revirtiendo, pero no hizo absolutamente nada el ministro Cabandier. ¿No cree que es momento de pedirle el juicio político? Mira, yo pedí la renuncia de Cabandier en reiteradas oportunidades, lo he hablado con él, pero como una cuestión de responsabilidad política de un gobierno, digamos. Esto, lo que este ministro operativamente tiene a su cargo es el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Ahora, vos date una idea de esto, en ningún país del mundo, ni siquiera en países que tienen una gran infraestructura, se podría hablar de países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Australia, logran sofocar los incendios, porque en el mundo entero hay incendios de una magnitud que son inabordables, ¿no? Por eso hay que trabajar en la prevención de esto.
Y lo que nosotros criticamos fuertemente es que el Estado Nacional, digamos, obviamente el gobierno nacional actual, en todos estos años no ha hecho nada, porque la verdad es que no hay un relevamiento de las unidades productivas de toda esta zona, no hay un trabajo serio en cuanto a un seguimiento, a una constatación, a una intervención inteligente, ¿no? No es para pelearse con nadie, es simplemente para constatar qué es lo que está sucediendo. Pasaron 3, 4 años y lo único que hablan es de los registros del catastro o del registro del SENASA, cuando la realidad es que en ninguno de los proyectos la ganadería es una actividad prohibida, porque es una de las actividades menos nocivas para estos ecosistemas. Entonces, también hay una gran confusión, ¿no?, en este debate y de búsqueda de culpables, pero de pocas cosas que son las que tiene que hacer el Estado, porque el principal responsable de que esto esté ocurriendo es fundamentalmente el Estado, que está corrido totalmente de un territorio que es muy importante, ¿no? Claro. Y eso es lo que esta ley intenta, digamos, obligar, por lo menos desde el punto de vista de los humedales. Claro. Si vos querés hacer una actividad, hay parámetros que tenés que cumplir y hay un control estricto sobre eso. ¿Por qué? Porque los humedales son muy importantes para nosotros y tenemos que cuidarlos. Y digamos, bajo ese consenso se van a establecer reglas en las cuales nos podemos mover, pero dentro de un determinado andarivel que hoy claramente no está y es tierra de nadie y ocurre cualquier cosa. Clarísimo. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo que nos ha dedicado en esta mañana. Por favor, gracias a ustedes, a disposición. Abrazo enorme, gracias. Hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros el diputado nacional Enrique Esteves, bueno, haciendo referencia puntualmente a esto que veníamos diciendo, la ley de humedales, que se trabó tantas veces en ese congreso, esa ley. 10 proyectos, 10 expedientes ahí adentro. Más lo que se cayeron, que pidieron Estado parlamentario. Yo me acuerdo del que había presentado cuando todavía era senador Reutemann y la senadora Latorre, habían presentado uno para cuidar el alto delta de la zona. Y esto debe haber sido allá por el 2008, 2007. Esto es larga data. Nos vamos a la pausa porque tenemos comercial, todo, tenemos más todavía, política y punto, nos queda un montón por ahí. Un solo título triste, Nico. Falleció